sistema de ejes cartesianos. Este está determinado por dos rectas perpendiculares, una horizontal, que es el eje de las abscisas, que también se lo denomina como X, y el otro es la vertical o ejes de ordenadas, que también se lo representa con la letra Y. Un punto queda determinado por dos coordenadas, una sobre el eje X y la otra sobre el eje Y, y el punto 0, 0 es el origen de las coordenadas. Queda dividido en 4 cuadrantes este sistema cartesiano. El primero, el eje de las abscisas y ordenada, todos los puntos que están acá tienen tanto coordenada positiva en el eje X como en el eje Y. Luego se van nombrando en sentido antihorario. El segundo cuadrante tiene abscisas negativas y ordenadas positivas. El tercer cuadrante, como el punto F, el punto G, tiene abscisas negativas y ordenadas también negativas. Y el cuarto cuadrante, vemos acá el punto I, tiene abscisas positivas y ordenadas negativas. Acá vemos cómo se lo representa matemáticamente. Es la A, una letra minúscula, igual, y entre paréntesis primero se representa la coordenada del eje X y luego el Y. 4 de X, 3 de Y. Lo mismo vemos con el punto B. 7, 1 de Y. Punto C, 0, 2, quiere decir cuando la X es 0 está apoyado sobre el eje de ordenadas Y. Menos 3, otra vez siempre va a estar el eje X representado primero 2, el E, menos 3, 0, cuando la Y es 0 está apoyado sobre el eje X y también a eso se le llama raíz. F, menos 7, menos 1, acá cuando ambos son negativos nos acordamos que está en el cuadrante 3. Punto G, menos 7, menos 5, menos 7 de X, menos 5 de Y. H, 0, menos 4. Entonces cuando la X es 0 está apoyado sobre el eje de las ordenadas. Y por último el eje Y, que representa el cuarto cuadrante, 5 tiene la abscisa positiva y menos 3 sobre el eje Y. J es 2, 0. Está apoyado sobre el eje X. ¿Por qué? Porque la ordenada es 0. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se llama el eje horizontal? Eje de abscisas. ¿Con qué letra se lo simboliza? Con la letra X. ¿Cómo se llama el eje vertical? Eje de ordenadas. ¿Con qué letra se lo simboliza? Con la letra X. Los puntos A, 1, 2 y B, 2, 1 son iguales. Veamos en el gráfico. Punto A, 1 de X, 2 de Y. Punto B, 2 de X, 1 de Y. Vemos que no coinciden, por ende no están representados en el mismo lugar en el sistema de ejes cartesianos. Ahora en el último dice en qué cuadrante los valores de X e Y son negativos. Eso es en el tercer cuadrante. Represente los siguientes puntos en un sistema de ejes cartesianos. A, 5, 2. Como vemos, 5, 4, 5, 2 es el punto A. Siempre está la X primera. Punto B, 3 de X, 4 de Y. Punto B, siempre la X primero. Punto C, 0, 0, origen del sistema de ordenadas. Punto D, 3 menos 2, 3 de X menos 2 de Y. Punto E, 5 menos 2, 5 menos 2 de Y. F, 5, 0. Y tenemos acá. G, menos 5 se le he puesto 0. Está apoyado como raíz. ¿Por qué? Porque la Y es 0. H, menos 4 menos 2. Los dos negativos tienen como característica el tercer cuadrante. Siempre el eje de abscisas se representa primero. Menos 3, 2.
0, 5. Cuando la x es 0, está apoyado sobre el eje de las ordenadas, en este caso es 5. Sigamos. Dos puntos de abscisa positiva y ordenada negativa, donde estarían en el cuarto cuadrante. En este caso es 3 menos 2, el punto A, y pide 2 puntos. El otro está representado, bueno, 4 aproximadamente menos 3. El punto, bueno, exactamente sería acá. El punto B sería 4 de X menos 3 de Y. Dos puntos que se encuentren sobre el eje X. Quiere decir que va a ser una raíz y va a tener como ordenada 0. En este caso, menos 3, 0. Otro punto, 4, 0. El punto C, 4, 0. Dos puntos de abscisa nula y ordenada positiva. 2, abscisa nula. Entonces está apoyado abscisa nula, quiere decir que la abscisa es 0. 0, 2. Y, bueno, en este caso, bueno, la ordenada es negativa, que es el opuesto de esta, 0 menos 2. Por ahí, dentro de lo que pedía otro más, que puede ser el 0,3, 0,4, 0,5, 0,1. Todos, cualquier número apoyado desde el 0 hacia arriba, toda la ordenada es positiva. Desde el 0, digamos, donde cruza el eje de coordenadas con la abscisa, es todo negativa la ordenada. Continuamos. Dice, interpretar el gráfico, y es para lo que se usa en sistema de ejes cartesianos. ¿Qué información proporciona el gráfico? Bueno, el gráfico informa las temperaturas que se registraron durante los primeros días del mes. Entonces, ¿cuáles son las variables que se relacionan? ¿Cómo están expresadas? Y ahí me tengo que fijar en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas. Las variables que se relacionan son en días, el tiempo, acá, y la temperatura en grados centígrados. La variable independiente es el tiempo. Siempre la variable independiente la ponemos en el eje de abscisas. Y la variable dependiente es la temperatura. ¿Cuáles son las variables las variaciones que tiene el gráfico? ¿Qué significado tienen? Bueno, acá es explicar qué es lo que está sucediendo acá. Como ejemplo dice, entre los días 2 y 4 la temperatura aumentó. Entre los días 2 y 4 la temperatura aumentó. ¿De dónde? De 17 grados fue aumentando hasta el día 4, que llegó a 22 grados. Entre los días 4 y 7 disminuyó. 4 a 7 fue disminuyendo. ¿Cómo fue disminuyendo? De los 22 grados a los 16. El primer día se mantuvo constante, y acá me habla del primero al segundo, siempre estuvo en 17 grados. Si quiero seguir, digo, desde el día 7 al día 9 la temperatura aumentó. ¿Cuánto? De 16 grados a 23. Y el día 9 al décimo día disminuyó. ¿De cuánto? De 23 a 22 grados. Acá nos piden, representen los siguientes puntos, escriban sus coordenadas. El punto D, para que A, B, C, D sea un cuadrado. Entonces sería en este punto, que falta el punto D. Punto menos 4 de X, 3 de Y. Y ahí me quedaría un cuadrado. Y ahora dice el punto G, que en realidad el punto G está acá. Faltaría el punto H de E, F, G y H, sea un trapecio isósceles. Estaría acá. ¿Y qué punto sería? 3, 1. Y ahí me queda delimitado para que esto sea un trapecio isósceles. Continuamos. Ahora dice, marquen con una X el gráfico que corresponde a la situación. Un auto desacelera su marcha hasta que frena unos instantes, luego acelera. Bueno, el que cumple
con esta función es el segundo, va desacelerando hasta 0 y luego acelera. Entonces marcamos con una X, nos tenemos que ir fijando qué pasa con las variables. Continuamos. Por último, vamos a ver una encuesta sobre la cantidad de teléfonos celulares vendidos en la ciudad entre los meses de junio y diciembre del 2012. Lo primero que pregunta es cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. La variable independiente es la cantidad de meses de junio a diciembre. Está sobre la abscisa, sobre el eje X. Y la variable dependiente es la cantidad de teléfonos. En este caso va de 10 a 100 o de 0 a 100 la escala. Después pregunta, ¿en qué mes hubo más ventas y en cuál menos? El mes que hubo más ventas fue en octubre y el mes que hubo menos ventas fue en septiembre. La tercera pregunta, ¿cuántos celulares se vendieron en el mes de agosto? Vamos al mes de agosto, se vendieron 50 celulares. ¿En qué meses la venta fue más de 55? Fue en junio, que fue 80, en octubre, que fue 100, y en diciembre, que fue de 80. Bueno, espero que les haya servido. Ahora van a hacer la actividad correspondiente en el libro. Saludos.